Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestra serie de estudios sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a ver el atributo de la soberanía de Dios. Y para un poco introducir, sumarme a las introducciones que han hecho mis hermanos anteriormente, decir que los atributos de Dios, cuando uno los quiere estudiar, encontramos en los diferentes estudios, teologías sistemáticas, que los clasifican en dos tipos, que serían los atributos comunicables y los incomunicables. Lo cual les facilita un poco el estudio, pero en última instancia, hermanos, y algo que conversaba con el pastor Gabriel sobre esto, los atributos de Dios en última instancia son incomunicables todos. Porque si analizamos los que decimos que son comunicables, como la santidad, por ejemplo, que veía el hermano Edwin, en última instancia nosotros nunca nos vamos a parecer a la santidad del Señor. La eternidad también, en un sentido, es comunicable, pero ninguno va a ser eterno como Dios, que no tiene principio. Nosotros sí tenemos un principio. Por la misericordia de Dios no vamos a tener un final. Por eso decimos que tenemos vida eterna, pero es desde nuestro inicio hacia el futuro. Pero el Señor no, y es tan difícil de explicar cada uno de esos atributos del Señor que, claro, nosotros podemos ver como una sombra de algunos de sus atributos que decimos que son comunicables, pero la verdad que en Dios es tan difícil de dimensionar cada uno de sus atributos. Por eso es que solo rasgamos la superficie de cada uno de sus atributos cuando los estudiamos. Pero hay que maravillarse, hermanos, de quizás lo poco que podemos ahondar en cada atributo, porque ya es maravilloso y es más profundo todavía de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Así que, dicho esto, la soberanía de Dios también es un atributo incomunicable del Señor. No hay ningún ser humano con el poder soberano del Señor. Pueden haber, hubo antiguamente monarquía, ¿cierto?, en el que al rey se le llama soberano, pero esa soberanía no alcanza ni a una pizca de lo que es Dios, que está en control de todo, absolutamente todo. Todo, cada partícula de polvo que pueda haber en el espacio, en el universo, está y se mueve con el permiso del Señor. Así que un soberano terrenal, un humano que pueda llamarse a sí mismo soberano, no se le parece en nada al Señor, por más que quiera. Uno cuando ve aquí en Chile la historia, ¿cierto?, de Pinochet, que él se atrevió a decir, por ejemplo, que no se mueve ninguna piedra en este país sin que yo lo sepa, eso no es nada ni cercano. Ya hubiera querido o quisiera un hombre tener tanto control, pero es imposible para el hombre. Entonces es un atributo que solo le pertenece a Dios, que es Dios en esencia soberano. No es que Dios haya alcanzado la soberanía o haya buscado ser soberano, Él es soberano, por esencia. Entonces les invito a que leamos algunos versículos que hablan sobre esto. Deuteronomios 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Eso nos dice Deuteronomio. En el mismo Deuteronomio, en el capítulo 32, del 39 al 40, dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Entonces vemos aquí que la soberanía de Dios, no debería hacer falta que lo diga, pero sí hace falta que diga que incluye todo, incluso los acontecimientos que para nuestro parecer son malos.
Dios está en control de todo eso, incluso de la maldad, de las guerras, de las atrocidades que han pasado a lo largo de la historia. Dios estaba en control de esas cosas y las ha permitido por su soberana voluntad. Es algo que quizás nosotros no vamos a comprender, no quizás, sino que seguramente no vamos a comprender aquí, hermanos. El cómo conciliar estas dos cosas, de que Dios es soberano y aún así están pasando cosas malas. No vamos a llegar a un entendimiento completo de eso, pero sí debemos entender que Dios es soberano incluso en ese aspecto, y lo vamos a ver en el estudio más adelante. Otro versículo, Jeremías 18:6, dice: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, ahí vemos como el Señor tiene todo el derecho de hacer como Él quiere con su creación. Entonces vamos a ver una definición de lo que es la palabra soberanía o soberano. El diccionario de la Real Academia define soberano como señalando a aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. El diccionario Webster lo define como libertad de cualquier control externo y que tiene autonomía. La verdad que esto, si lo aplicamos a Dios, es perfecto. Es exactamente así. Dios tiene la autoridad suprema y es independiente, no está sujeto a los acontecimientos, sino que Él controla los acontecimientos. No tiene control externo, lo que decía el otro diccionario. Tiene autonomía. Entonces la soberanía de Dios tiene muchas facetas. Reside en su naturaleza divina infinita. Aparece en su decreto de todas las cosas. Cristaliza en su elección de aquellos a quienes salvará por la gracia de Cristo y en su reprobación de aquellos a quienes condenará por su pecado. Y lleva todas las cosas consigo por sus obras de providencia, que son de acuerdo a su voluntad. Creemos que la soberanía de Dios implica los decretos de Dios. Tenemos la soberanía en la salvación y en la reprobación del hombre, tanto en los que se van a salvar como en los que van a morir. Dios es soberano en esa elección y Él ejerce su soberanía a través de la providencia de Dios. Que como el miércoles el pastor explicaba brevemente lo que era la soberanía, o sea, la providencia de Dios, diciéndonos que es como Él, a través de cosas cotidianas, Él hace que su voluntad se haga en nuestro mundo, en su creación. Sobre los decretos de Dios, hermano, permítame volverle a leer lo que estudiábamos en la confesión de fe bautista, ¿cierto? Del decreto de Dios, que dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado a sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Aquí la confesión de fe realmente abarca gran parte de lo que tiene que ver también con la soberanía de Dios, como el Señor ha decretado todo acontecimiento, incluyendo las causas secundarias de un acontecimiento. Eso está ordenado y controlado por el Señor. Y si uno empieza a analizar eso a detalle, la verdad es que nuestra mente explota, porque no podemos comprender cómo algo tan complejo está en un ser, y ese es Dios, que es todopoderoso. La soberanía significa supremacía, que implica la voluntad
la autoridad y el poder divino. Estos tres conceptos vamos a analizar hoy. La voluntad soberana de Dios, la autoridad soberana de Dios y el poder soberano de Dios. Porque Dios es supremo sobre todo en su ser, derechos y capacidad de reinar y cumplir su voluntad. Entonces primero vamos a ver lo que es la voluntad soberana de Dios. El gran objetivo de la voluntad de Dios, el fin último de la voluntad de Dios es su propia gloria, hermanos. Tenemos que entender eso. Como el gran yo soy, ¿cierto? Que aparece en el Antiguo Testamento. Dios conoce su propia grandeza y bondad infinita y se ama a sí mismo y se deleita en su gloria. Después de que Pablo celebró la profundidad infinita de los caminos de Dios, concluyó: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. En todos sus propósitos para el mundo, Él quiere la manifestación de su propia gloria como el fin más alto de todas las cosas y actúa por causa de su nombre. La perfecta suficiencia de Dios en sí mismo implica que Él quiere la creación sin ninguna necesidad. O sea, Dios no necesitó, no era una necesidad en Él crear todo lo que existe. Él es completo en sí mismo, no nos necesita a nosotros. Pero Él quiso hacerlo por su buena voluntad simplemente. No hay algo que Él haya sentido una necesidad de: si no hago esta creación, no hago al hombre, voy a estar incompleto. Para nada. Sino que Él, solo por su buena voluntad, algo que Él quiso, no que necesitó, es distinto. La perfecta suficiencia de Dios en sí mismo implica que Él quiere la creación sin ninguna necesidad, ¿cierto? Lo que decía. Nada le obliga, ni le obligaba a crear el mundo. Lo hacía a partir de la elección absolutamente libre de su voluntad. Como dijo Francis Turretin, para manifestar su bondad y su gloria, es que nos creó. Por lo tanto, el amor divino fluye eternamente en la naturaleza divina, se desborda libremente en el mundo y vuelve a su propia gloria. De modo que, como lo diría Hermann Bavinck, su voluntad es siempre descanso divino. La voluntad de Dios es descanso divino. Él no se acompleja por hacer cosas, sino que Él está haciendo por su voluntad, es libre de hacerlo, sin necesidad. En resumen, la voluntad de Dios es como la perfección de Dios por la cual, en un acto muy sencillo y de una manera racional, sale hacia sí mismo como el bien más elevado y hacia las criaturas fuera de Él por su propio bien. Tenemos dos tipos de voluntad de Dios, que es la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Y vamos a ver un poco qué significa cada una de ellas. La voluntad preceptiva de Dios representa el estándar moral que Dios requiere de todas las personas cumplen. O sea, la voluntad de Dios es su voluntad que nosotros le obedezcamos en sus leyes morales. Nos dice lo que Dios demanda de nosotros como portadores de su imagen. Transmite lo que debemos hacer sin importar si lo obedecemos o no. La voluntad preceptiva de Dios, resumida para nosotros, son los 10 mandamientos, que también se conoce como la ley moral. La lógica de la voluntad preceptiva de Dios se resume en la máxima, ¿cierto?, que aparece en 1 Pedro 1:16: sed santos porque yo soy santo. O sea, está la voluntad preceptiva de Dios es lo que el Dios demanda de nosotros, pero que no necesariamente nosotros cumplimos, ¿cierto? Sabemos bien que no somos como deberíamos, como quisiéramos, pero los que hemos sido escogidos por Él, llamados por Él, hemos sido nacidos nuevamente por Él, buscamos obedecerle. Está también la voluntad decretiva de Dios.
la voluntad decretiva de Dios se refiere a su perfecto y sabio consejo al ordenar y decretar libremente todo lo que sucede. La voluntad decretiva de Dios subraya su soberanía total sobre todas las cosas, incluida la creación y la redención, la historia y la providencia. Como tal, nunca puede ser frustrada, ni siquiera por nuestro pecado y desobediencia. Esto no es para sugerir que Dios se deleita en el pecado o que es autor del pecado, sino para decir que lo permite para cumplir su voluntad soberana. Entonces la decretiva de Dios es inmutable, ¿no? La voluntad decretiva de Dios no va a cambiar. Todo lo que está sucediendo es porque Él lo ha decretado de esa manera. Entonces pareciera que hubiera una contradicción aquí. Por un lado, la voluntad de Dios perceptiva quiere que no pequemos, nosotros igual pecamos. Pero vamos a ver que no es una contradicción, porque no entendamos algo o no logremos en este lado de la eternidad comprender algo no significa que es contradictorio, sino que ambas cosas son verdad y en eso debemos descansar. Quizás no vamos a ver cómo conciliar esas dos verdades de que Dios es soberano, pero nosotros somos responsables, lo que veíamos sobre el decreto de Dios, la confesión de fe. Esas verdades parece que no se pueden conciliar, pero como escuché por lo menos de dos pastores como MacArthur o Paul Washer, dicen no podemos conciliar algo que jamás ha estado en problemas entre ellos, jamás estamos en contra. ¿Cómo vamos a conciliar a alguien que no está enojado con otra persona si ellos ya ambos están bien? Son verdades paralelas. No es que en algún punto tienen que chocar, sino que ambas verdades avanzan en el transcurso de la historia de la redención sin que estas choquen o se contradigan entre sí. Y quizá eso no lo vamos a entender, como dije al principio, pero sí debemos ver y convencernos por la palabra de que ambas cosas son verdad. Entonces, la distinción entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad perceptiva guarda dos grandes doctrinas, como decía, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y, como les dije, vamos a ver un poco cómo a lo largo de la Biblia también vemos estas dos verdades y el autor, el que escriba distintos libros que traten estos temas, no vemos que haya algún conflicto en decir, el contemplar estas dos verdades como algo armonioso. Veamos Isaías 10, hermanos. Les invito a buscar Isaías 10. Isaías 10, del 5 al 7. ¿Podría leerlo alguien, hermano, por favor? Del 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Amén. Entonces aquí Dios está hablando sobre Israel, a Israel, que va a mandar a Siria para destruirla, para hacer juicio contra Israel. Y dice en el verso 7, aunque él, refiriéndose a Siria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. O sea, está diciendo que Asiria ni siquiera lo tiene en su lista a Israel, pero el decreto de Dios ya ha sido dictado. Ellos van a ser el objeto que Dios va a usar para castigar a Israel. Lo ha decretado de esa manera. Que lo vemos en el verso 12. Dice lo siguiente: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén,
castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces, por un lado vemos que Dios decretó de que Asiria fuera el que vaya a castigar a Israel. Lo decretó en su soberana voluntad, en su voluntad decretiva, pero luego dice que va a castigar a Siria por su maldad, por haber ido a hacer esto contra Israel. Entonces, vemos que Dios decreta esto, pero Asiria es responsable de sus actos. Y no hay nada aquí que el autor después diga, trate de explicar cómo esto calza en cómo conciliamos estas dos verdades, sino que lo da por esto. Y eso es lo que yo quiero que, por lo menos hoy, salgamos de aquí entendiendo el que Dios es soberano en todo lo que sucede, pero nosotros somos responsables por nuestro pecado. Y esto también lo vemos en la crucifixión, hermanos. Vamos a Hechos 2. Este es el ejemplo que siempre se ve, hermanos. Y es siempre bueno verlo nuevamente cuando hablamos sobre estas dos doctrinas de la soberanía y la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En Hechos 2:22, aquí hablando Pedro, ¿cierto?, les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces aquí vemos como Pedro dice que por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios fue entregado Jesucristo. Dios lo decretó que así fuera. Él ordenó todos los acontecimientos de la crucifixión y cómo llegó a la crucifixión nuestro Señor. Pero hoy les dice a los israelitas: ustedes prendieron y mataron a manos de inicuos, crucificándolos. Ellos eran culpables, eran responsables de su pecado, pero Dios lo decretó que así sucediera. Y nuevamente, no hay aquí una intención de hacer que esto, como que esto fuera contradictorio entre sí, sino que se da por hecho de que Dios es soberano en todas las cosas y el hombre es responsable. Y quiero que notemos cómo realmente Dios, el énfasis que Dios, o sea, enfatizar en cómo Dios quiso y decretó que así sucediera, que su Hijo, que el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, fuera crucificado por nosotros. Y veamos Isaías 53, el mejor ejemplo de eso. A mí me sorprende, hermanos, cada vez que leo este capítulo de Isaías 53. Donde cierto habla del siervo sufriente, que es nuestro Señor. Pero luego de que dice todo lo que siempre leemos, ¿cierto?, los primeros versículos, que es lo que siempre citamos y es como claramente entendemos que está hablando de Cristo, pero quizás nunca o más rara vez leemos lo que dice del verso bien adelante, que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero enfatizo, hermanos, esto que dice al principio: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando del Padre, Dios el Padre quiso quebrantar a Dios el Hijo. En otras traducciones dice que es como se agradó en quebrantarle. Son palabras que parecen más fuertes, pero realmente muestran cómo era un decreto, el plan soberano de Dios, el que así sucediera. Y damos gracias al Señor porque así sucedió, porque realmente nosotros
somos incapaces de haber logrado nuestra redención, sino que solo Dios podía hacerlo. Entonces, por un lado, la crucifixión de nuestro Señor Jesús fue claramente contraria a la voluntad preceptiva de Dios, ¿cierto? Porque Dios no quiere que asesinemos personas. Es uno de sus mandamientos, no matarás. Pero Jesús fue asesinado, el justo siervo de Dios fue asesinado. Por otro lado, la muerte de Cristo cumplía la voluntad decretiva de Dios, porque todas estas cosas sucedieron según el plan de Dios. Esta distinción, hermanos, tiene un enorme valor práctico para la vida de cada uno de nosotros. Debemos aprender a distinguir entre lo que Dios hará con nuestras vidas y cuál es nuestro deber hacia Dios. Cuando oramos para que Dios nos enseñe su voluntad, debemos buscar conocer nuestra responsabilidad y contentarnos con dejar sus planes para nuestro futuro escondidos en el secreto de su sabio decreto. Así que esto debe también animarnos, hermanos, a que buscar hacer su voluntad, buscar hacer su voluntad decretiva, porque al fin de cuentas somos responsables igual delante de Dios. Entonces eso sería la voluntad soberana de Dios. Ahora vamos a ver la autoridad soberana de Dios. La libertad absoluta para hacer la voluntad de uno sin la autoridad apropiada sería una monstruosidad de injusticia. O sea, si no tenemos autoridad moral, por ejemplo, para ir y confrontar a alguien, no sirve de nada. Si yo soy un pecador y estoy cometiendo, no sé, soy alcohólico y le voy a decir a mi hermano, no estoy casi nada, esa no es autoridad. No tengo autoridad, es algo loco. Exacto. Pero Dios no es así. Dios tiene toda la autoridad para hacer su voluntad libremente. La libertad de Dios para hacer con todas las criaturas como a Él le plazca tiene sus raíces en el hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Podemos como quizás graficar esto cuando alguien inventa un aparato tecnológico o lo que sea. Él va y lo patenta y él tiene todo el derecho de hacer como él quiere con eso. Lo puede vender, puede sacar ganancia de eso o lo puede dejar guardado y nunca salir a la vista de la humanidad, algo que quizás podría darnos muchas soluciones. Así es Dios con su creación. Él hace como Él le plazca, porque Él es el creador. Él tiene todo el derecho de autor con su creación. Por lo tanto, Dios tiene el derecho de imponer su voluntad tanto en lo que decreta como en lo que ordena. Él es el más alto sobre toda la tierra. Él es Señor de toda la tierra. La autoridad de Dios también se basa en su absoluta excelencia moral, que era el ejemplo que daba al principio. Él tiene toda la excelencia moral para ir y decirnos, hagan de esta forma, esta es mi ley. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono, como dice su palabra. Nadie tiene mayor derecho a reinar que nuestro Señor. Cuanto mejor conozcamos la autoridad de Dios, más nos regocijaremos en que Él reine, porque vemos que Él es perfecto, y qué mejor rey que nuestro Señor. ¿Cierto? Les decía yo cuando hablaba sobre cómo Pablo se identifica a sí mismo como siervo, que en la traducción más literal es esclavo de Cristo. ¿Qué mejor ser esclavo de nuestro Señor? No es una esclavitud como la que nosotros vemos, ¿cierto?, en las películas que vemos sobre la esclavitud, donde es tiranía, donde se maltrata, sino que ser esclavo de nuestro Señor es puro beneficio para nuestras vidas, porque Él es el mejor, Él es perfecto. Ningún otro ser es tan digno de nuestra sumisión, confianza y obediencia. Sea lo que sea que seamos y lo que tengamos, es del Señor. La propiedad de Dios sobre el mundo le da la libertad de usarlo como Él quiera, como les decía al principio. O sea, lo que les decía sobre el derecho de autor. Nabucodonosor confesó,
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Dios no es responsable ante nadie, y nadie puede interrogarlo correctamente por sus acciones, mucho menos acusarlo de maldad. Isaías 45:9 dice, ay del que pleita con el hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labró, ¿qué haces, oh tu obra? ¿No tienes manos? Y esto mismo lo cita el apóstol Pablo, citando estas palabras de Isaías, para silenciar a aquellos que argumentan contra la predestinación de Dios de algunas personas a la misericordia y la gloria, pero a otros a la ira y la destrucción, ¿cierto? Eso lo vemos en Romanos 9. Si Dios tiene el derecho de determinar los destinos eternos de los seres humanos, entonces tiene la libertad de conceder o retener las bendiciones menores que crea conveniente. Probablemente en otro estudio, cuando veamos la misericordia o la justicia de Dios, vamos a ver más sobre esto, sobre cómo Dios, con unos es misericordioso y con otros es justo. Pero eso no significa que Dios sea injusto, ¿cierto? Sino que la misericordia no es injusticia y la misericordia no es exigible, o sea, nosotros no podemos exigirle a Dios que tenga misericordia. Él lo hace por su buena voluntad y por su sabiduría, su sabio consejo en sí mismo. No es algo que nosotros podamos exigir. El día que exijamos misericordia, hermanos, estamos lejos, como está al norte del sur de la misericordia que Dios tiene, porque no tiene nada que ver con algo que sea exigible. La autoridad suprema de Dios trasciende la autoridad y los derechos de todos los demás seres y se fundamenta en sí mismo. Debemos aprender a mirar más allá de los meros hombres y vivir siempre ante el Señor, aunque maltratamos a otros. En un sentido último, todos nuestros pecados son solo contra Él. O sea, cuando pecamos, ciertamente puede haber más víctimas, cuando pecamos contra nuestro prójimo, pero en última instancia, o en primera instancia, estamos pecando contra el Señor, primeramente. De la misma manera, toda nuestra obediencia, aunque debemos obedecer a toda autoridad legítima en cada esfera apropiada, es finalmente solo al Señor. En consecuencia, cuando las autoridades humanas exigen que desobedezcamos a Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Debemos temer al Señor sobre todos los reyes terrenales y servirle solo a Él, aunque esto requiera que entreguemos nuestros cuerpos a muerte a manos de los perseguidores. La doctrina, hermanos, de la soberanía de Dios fortaleció y sigue fortaleciendo a muchos mártires. Solo confiando en que Dios es soberano, yo creo que muchos mártires fueron a la muerte cantando himnos, mientras eran degollados, eran desgarrados por la fiera en el circo romano. Ellos, muchos testimonios de que morían cantando himnos, hermano. Tenían la puesta vista en el Señor, en que su soberanía es perfecta. Y les voy a leer algo que dijo un hombre que fue un escocés, que le llevaron los restos de su hijo muerto a la prisión. Dice, después de que las autoridades civiles mataron al escocés Richard Cameron en 1680, presentaron públicamente su cabeza y sus manos cortadas a su padre, que también estaba encarcelado, Alan Cameron. El afligido padre miró los restos de su hijo y dijo, yo lo conozco, son de mi hijo, de mi propio hijo querido. Y dijo después, es el Señor, buena es la voluntad del Señor, que no puede hacerme daño ni a mí ni a los míos.
sino que ha hecho bondad y misericordia para seguirnos todos nuestros días. Es impresionante, hermanos, cómo alguien puede decir eso en esas circunstancias. Pero, como decía también, oraban delante. Sabemos que cuando morimos, si nosotros llegamos a morir saliendo de esta iglesia, o aquí mismo de un paro, no sé, sabemos y tenemos la esperanza de que vamos a pasar a la presencia del Señor. Ciertamente eso es triste para los que quedamos, para los familiares, ¿cierto? Pero el que muere y es hijo de Dios va a estar en la presencia del Señor, va a despertar, va a abrir los ojos en la presencia de su Señor, donde ya no va a haber más lucha, donde ya no va a haber más pecado, donde vamos a poder comprender quizás más profundamente esta soberanía y yo tengo mi esperanza y confianza en que ciertamente vamos a ser conscientes de lo que hemos dejado atrás en esta tierra, pero vamos a entender tanto la soberanía y sabiduría de Dios que no vamos a estar tristes. De alguna u otra forma, eso va a suceder allá, yo creo. Porque vamos a confiar en que Dios es perfecto y lo que Él ha hecho y planeado es perfecto. Porque sabemos que, como dice su palabra, lo que podamos sufrir, parafraseando, en esta tierra, en esta vida, no se compara a la gloria de Dios, hermanos. Tenemos que tener eso presente y confiar y descansar en el Señor. Eso con la autoridad soberana de Dios. Ahora, brevemente voy a exponerle un poco sobre el poder soberano de Dios. Y digo brevemente porque, sin duda, también en otro estudio, cuando se vea la omnipotencia del Señor, de Dios, se va a tocar más a profundidad de este atributo. Entonces, el Señor tiene poder infinito. O sea, omnipotencia. El Señor tiene poder infinito para cumplir toda su voluntad decretiva y hacer valer todos los derechos de su autoridad. Demostró ese poder en la obra de la creación, donde su sola palabra trajo toda existencia. Y no solo eso, sino que con un orden perfecto. El agente divino de esta palabra creadora es el Espíritu. Debemos temer a Dios y darle gloria, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y se mantuvo firme, como dice el Salmo 33. Algo que también hay que tener en cuenta, hermano, y que podamos traer en ese pensamiento es que Dios creó y ordenó todo, pero Él está presente en todo lo que está funcionando o no funcionando en su creación. No es como algunos quieren hacer pensar que Dios es como el gran arquitecto que diseñó un reloj, le dio cuerda y lo dejó funcionando. No, Dios está presente en todo el tiempo, en toda la historia, en todo acontecimiento. Por Él es que todo está firme en su lugar. Si Él dejara su creación a solas por un segundo, por una milésima, yo creo que seríamos destruidos, hermanos, porque Él afirma todo lo que es. El Señor Jesús es la encarnación del poder divino, es el brazo del Señor, escondido en la debilidad humana para salvar al pueblo de Dios. Cristo es el divino Hijo de Dios, por quien también hizo el mundo. El Hijo que a lo largo de la historia, como decía, todo lo ha sostenido con la palabra de su poder. John Owen señaló, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder es Dios. Entonces vemos que la creación es sostenida todo el tiempo por nuestro Señor. Si Él dejara de sostenerla por una milésima de segundo, dejaríamos de serlo. Eso sería como a grandes rasgos, y como hemos dicho también en nuestros estudios, son introductorios, solo rasgamos la superficie de cada atributo del Señor. Ciertamente es más profundo que todo lo que podamos decir en 45 minutos, en una hora. Pero vamos a ver algunas aplicaciones prácticas sobre la soberanía de Dios.
Primero, la soberanía de Dios nos llama a arrepentirnos de la rebelión. Si nos hemos arrepentido, ¿cierto?, cuando hemos sido salvos y nos hemos reconciliado con Dios, hagamos una guerra incesante contra nuestra insubordinación restante, ¿cierto?, nuestro pecado que aún está en nuestros cuerpos. Si Él es todopoderoso, soberano, gobernante, ¿estamos temblando delante de Él? Trabajo siempre para controlar los primeros levantamientos de mi corazón en rebelión contra Él. Debemos tener temor de nuestro Señor, que es todopoderoso, y debemos hacer una lucha contra nuestras rebeliones, hermano. Segundo, la soberanía de Dios nos llama a confiar en sus promesas. El ojo de la carne no puede ver cómo es posible que las promesas de Dios se hagan realidad, pero el ojo de la fe mira al Señor omnipotente. Parecía ridículo que Dios diera un hijo viejo a Abraham, ¿cierto?, y a la estéril Sara, pero Él les amonestó amablemente, les dijo: ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Entonces debemos confiar en sus promesas, porque Él es soberano. Tercero, la soberanía de Dios nos llama a reverenciar con temor a Dios. Ciertamente, si nos encontrásemos con un hombre que pudiera traer una montaña a la existencia simplemente hablando, nos asustaríamos de su poder, ¿cierto? Imaginar que un hombre pueda decir que sea una montaña y aparezca, sería alguien, un superhéroe, no sé, alguien con una capacidad inmensa. Pero mucho más debemos temer a Dios, que creó las estrellas y los planetas con su mera palabra. Cuarto, la soberanía de Dios nos llama a una alabanza humilde. Debemos cantar al Señor porque Él es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses, que tiene la tierra y el mar en sus manos, como dice el Salmo 95. Toda la creación muestra el poder de Dios para despertar nuestra adoración. ¿Desea tu alma alabarlo por su excelente grandeza? Los pecadores orgullosos no se inclinan para alabar a Dios, sino que los hombres humildes reconocen que su dominio es eterno y su reino es de generación en generación. Tal vez usted está cargado de problemas, pero aún allí los piadosos pueden decir, como dijo Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios, el Señor. Debemos tener una alabanza humilde delante de nuestro Señor todopoderoso y soberano. Quinto, la soberanía de Dios nos llama a un servicio fiel. Cualquiera que sea la autoridad y la influencia que usted pueda tener, recuerde que estas son delegadas a usted por el Señor. Todo lo que Dios quiere, lo quiere también el siervo de Dios, porque la voluntad de Dios es debe ser el objeto de nuestro deseo y deleite. Sexto, la soberanía de Dios nos llama a la sumisión en las penas. Y quizás esto es lo más difícil, hermanos, pero debemos tener en cuenta que Dios es perfecto, incluso en nuestras aflicciones, que Dios es soberano. Cuando las malas noticias golpean a nuestra familia, la gracia de Dios nos permite decir, como decía este hombre escocés: es el Señor, que haga lo que le plazca, como dice 1 Samuel 3:18. Dios tiene tanto el derecho como el poder de hacer con nosotros lo que mejor le parezca. Aunque la omnipotencia de Dios se reduce duramente en el oído del que sufre cuando se rebela contra su Creador, esta verdad permite al santo arrepentirse de sus amargas quejas, poner su mano sobre su boca e inclinarse ante la incomprensible majestad de Dios. Inclinándose ante el Señor, que ordena el bien y el mal en su justicia. Uno encuentra nueva esperanza en la misericordia y fidelidad de Dios. Los creyentes pueden regocijarse en el poder de Dios, pues como dijo Charnock, es un poder en manos de un padre indulgente, no en manos de un tirano con corazón duro. Entonces, tenemos que confiar en que Dios es soberano y también es
los atributos de Dios, hermano, no se ven por separados. O sea, los vemos para estudiarlos, los vemos por separados, pero Dios es en esencia todos sus atributos son en Dios. Entonces, Él, cuando es soberano, no deja de ser un Dios de amor o misericordioso. Entonces, Él está como en armonía todos sus atributos. Tenemos que confiar en que en su perfecto juicio, en su perfecta sabiduría, hermano, en cada acontecimiento que haya. Y que Dios nos libre a tener las intenciones que tuvo la esposa de Job, cuando le dijo que maldiga a Dios y que muera, cuando está en aflicciones, sino que seamos como Job, y digamos, cuando estemos en dificultades o pasando por algo difícil, alguna pérdida, que el Señor dio, el Señor quitó, que sea siempre en nuestras vidas un nombre de Jehová bendito. En séptimo lugar, hermano, ya terminando, la soberanía de Dios nos llama a tener esperanza para la salvación de los demás. Y esto de verdad que es un consuelo, hermano. Cuando consideramos la dureza de los corazones de los hombres y su apego servil a este mundo, podemos desesperar por su conversión y gritar: ¿quién puede ser salvo? ¿Quién los puede salvar? ¿Cómo pueden ser salvos ellos? Cuando vemos a nuestros familiares, díganme si no es así, con algunos de los que son más alejados de Dios, ahí tendemos, y es natural quizás que pensemos: es imposible que mi papá llegue a los pies de Cristo. Yo he pasado por eso, hermano, y yo creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio en su vida, pero si Dios pudo con nosotros, tenemos la esperanza de que Él pueda hacerlo con el más duro que conozcamos. Cristo responde a estas preguntas. Cuando decimos: ¿cómo va a poder ser salvo? Cristo responde: para los hombres es imposible. Y sí, es imposible para nosotros, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Marcos 10:27. Debemos predicar nuestras palabras, hermanos, para nosotros mismos, mientras miramos a nuestros seres queridos que parecen estar a millones de kilómetros de nuestro Señor, recordándonos continuamente que con Dios todas las cosas son posibles. Si Cristo pudo salvar a alguien como Saulo de Tarso, un perseguidor que fue él fue un asesino de cristianos, quizás no con sus manos como vemos con Esteban, pero sí fue culpable intelectualmente de la muerte del primer mártir. Él asintió con la muerte de él, pero él fue convertido por el Señor. Si Dios pudo convertir a alguien como él, entonces puede salvar a quien quiera y hacer que su vida sean hermosas en Cristo. Así que confiemos y descansemos, hermanos, en que Dios es soberano en todo lo que Él haga, todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo, es perfecto. Y como les decía, no nos calentemos la cabeza tratando de reconciliar lo que jamás ha estado en conflicto, como son estas dos verdades entre que Dios es soberano, pero que el hombre aún es responsable. Dios nos salvó soberanamente, pero fue también un acto de nuestra voluntad el creer. Claro, sabemos que es por la obra del Espíritu Santo que nos renovó, nos trajo nueva vida, es que pudimos correr a nuestro Señor. Si no hubiera sido por su obra soberana, no hubiéramos creído, pero teníamos que creer. Es un acto de la voluntad, que parece contradictorio, pero no lo es, hermanos. Si oremos, ya para dar término a este estudio. Padre, te damos gracias por tu perfección. Ciertamente, tú eres perfecto, Señor, y tus atributos son, como nos enseñaba el hermano Juan en el primer estudio, son tus perfecciones, Señor. Y claro, vemos que podemos nosotros, por el ser hechos a tu imagen, ver algunas sombras de tus atributos, como son el amor, nuestro sentido de justicia, misericordia, todas estas cosas, pero jamás seremos perfectos. En este lado de la eternidad no seremos perfectos como tú, Señor.
Eres impresionante, Señor, yo creo que no existen palabras para describirte, Señor, y cuando intentamos describirte tenemos que usar negaciones, como decir que eres infinito, porque no conocemos algo que sea como tú, Señor, que estás por sobre el tiempo, que en ti no aplica la línea temporal como en nosotros, Señor. Es algo que cuando tratamos de profundizar, ciertamente podríamos ahogarnos, Señor, tan profundo y tan vasto que eres, Señor. Te pido que cada vez que estudiemos, que meditemos en tus atributos, Señor, podamos maravillarnos en lo perfecto que eres y descansar en que tú eres Dios y nosotros somos tus criaturas y has tenido misericordia de nosotros. Como un ser tan inmenso, tan profundo, tan alto, tan ancho, tan impresionante como tú pudo haber tenido misericordia de nosotros que somos nada al lado tuyo, Señor. Damos gracias por eso. Gracias porque podamos descansar en que tú, en tus planes son perfectos y todo lo que tú hagas es para, en última instancia, para el bien de tus escogidos, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te alabamos, Señor, por lo perfecto que eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos el break para luego tener el culto.